Bien, también esta semana nos llegó la aprobación de la ley de burós de crédito. Se ha aprobado casi la totalidad de la ley, puse un pequeño veto, pongamos por favor. Hay mucha desinformación sobre la ley de burós de crédito. ¿Qué es lo que buscan? En estos momentos, su historial de crédito, que es algo muy sensible, lo tienen empresas privadas. Estas compañías privadas realizan el registro de todas las obligaciones que tienen los ciudadanos con locales comerciales, bancos, cooperativas, el IES, etcétera. Con la nueva ley, este registro pasa a la Dirección Nacional de Datos Públicos, ya no a empresas privadas con fines de lucro. Y de esta forma se garantiza la información adecuada para las entidades de crédito, la banca, etcétera, pero de un ente público. Esta es información sensible. Además, es un nicho de mercado. No es ilegítimo que ese nicho se lo entreguemos a empresas privadas con fines de lucro. Así que esto irá al Sistema Nacional de Datos Públicos y de ahí podrán sacar la información, la banca, etcétera. Es mentira lo que decían, que se va a perder esa información, ¿no? Es falso que se va a afectar el acceso a la información. Hemos enviado el respectivo veto. La Asamblea Nacional tiene un mes para ratificarse, sigamos. Pero, ¿en qué consiste el veto? Aquí otra reforma revolucionaria que vamos a hacer. Y si ya los banqueros estaban con tembladera, van a tener que tomarse 3 Valium, ¿no? Ustedes saben que si por algún motivo se atrasan en un crédito, esto también tiene la llamada ley de burós de crédito, esta parte. Si por algún se atrasan en un crédito, se les cobra, además de los intereses, intereses de mora. Supónganse que deben $1000, que los intereses normales sean $100 y los intereses de mora sean $200, es decir, un interés especial, porque tuvieron algún problema y no pudieron pagar el crédito. Y con mucho esfuerzo reúnen $200 y pagan. Esos $200 cubren los intereses de mora, es decir, el capital queda intacto y todo sigue igual. Generan los mismos intereses y si no pueden pagar más intereses de mora. Eso nos parece cuestionable. Eso es otra forma de la supremacía total del capital sobre los seres humanos. O sea, ustedes ya por algún motivo tuvieron un problema para pagar el crédito. Hacen un esfuerzo y lo que pagan se lo imputa al interés de mora y el capital, lo que deben, sigue igualito. Entonces, la idea es que eso sea imputable al capital y se vaya reduciendo el capital y con eso se vayan reduciendo los intereses y los intereses de mora y se eviten esas bolas de nieve que han quebrado a tantas familias. Van a estar escandalizados los banqueros. En ningún lugar del mundo se hace eso. ¡Qué bueno! No solo vamos a hacer lo correcto, sino vamos a ser los primeros en hacerlo. Ese es el socialismo del siglo XXI. Ese es el socialismo moderno, inteligente. Esa es la supremacía del ser humano sobre el capital. ¿Cuál es el problema? También se puede dar el otro lado de la medalla. Comportamientos oportunistas. No pago el crédito, me cobran intereses de mora, empiezo a pagar, se imputa primero el capital y salgo ganando. Por eso necesitamos hacer muchas más simulaciones para ver en qué casos ese pago se imputa primero el capital antes que el interés de mora. Vamos a llamar a los banqueros para que nos presenten su punto de vista, sus estimaciones, etcétera. Por eso en el veto lo que se pone es que es el directorio del Banco Central del Ecuador el que podrá determinar mediante regulación y por segmentos todos los casos en que los pagos se imputen primeramente al capital. Esto es revolucionario, porque son cosas a las que nos tienen acostumbrados y creemos que son normales. ¿Por qué es normal? Porque es normal que yo, de buena fe, no pueda pagar un crédito, me cargue intereses de mora, haga mucho esfuerzo y lo que pago va a disminuir los intereses de mora, no el capital. Lo que significa que se seguirán generando los mismos intereses, más intereses de mora, etcétera. ¿Por qué? Alguien que me lo explique. Es solo porque nos tienen acostumbrados a rompernos el lomo, a la supremacía del capital sobre los seres humanos. Estas cosas ni siquiera se pueden hablar. Es como cuando no se puede hablar de que hay periodistas corruptos o es atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué? O no se le puede poner un juicio a un periodista. ¿Por qué? ¿Dónde está la ley que dice que los periodistas están sobre la ley precisamente? En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. El que comete el delito de difamación, etcétera, así sea, bombero, boy scout, periodista, tiene que responder ante la ley. Pero no, hay un escándalo, porque nunca antes se ha hecho.
No, que nunca antes se haya hecho no significa que no esté correcto hacerlo. Es más, significa que antes se ha estado en el error, porque había diferenciación con respecto a la ley. Acá lo mismo. Se va a escandalizar, porque nunca antes se ha discutido esto. Pero esto no es otra cosa que la supremacía total del capital, sobre todo el capital financiero, sobre los seres humanos. Pero para evitar comportamientos oportunistas, la viveza criolla de deudores de mala fe que a propósito podrían dejar vencer un crédito, porque les conviene más dejarlo vencer, pagar y que se imputa el capital, vamos a dejarle la regulación al director del Banco Central de todos los casos en que los pagos se imputen primeramente al capital, lo cual solo podrá ser aplicado a deudas. Mandamos a borrar esto, que tenga al menos 9 meses de vencida. No, deudas vencidas, borrámoslo en los 9 meses. Entonces esto estará en manos del Banco Central y antes de expedir la correspondiente normativa, haremos muchos estudios y simulaciones con los bancos, pero al menos discutamos estas cosas. ¿Por qué cuando hay una deuda vencida se está pagando intereses de mora, se hace un sacrificio inmenso para pagar algo, se imputa a los intereses de mora y no al capital, con lo cual todo sigue creciendo? No sé si me explico adecuadamente. ¿Por qué? Alguien que me explique. Aquí hay economistas que me lo expliquen. Sigamos. Aquí ustedes tienen la forma como normalmente se pagan los créditos. Este es un ejemplo de un crédito de $1.000 al 18% por 10 años. La cuota normalmente es la misma. En este caso han puesto una cuota de $223, pusiste, ¿no? Pero dentro de esa cuota de $223, o 222, $223, 222 más exactamente, la proporción de capital y de intereses varía. Al inicio se paga mucho interés, es esto azul, y se paga poquito capital, y después se paga muchísimo capital y poquito interés. De tal forma que el capital va disminuyendo hasta hacerse cero, se extingue la deuda. ¿Sí estamos claros? Pero si por motivos se retrasan en esto, ¿ya? Por ejemplo, la cuota sexta no la pudieron pagar, debían $125. Tienen que pagar 97 en intereses, no pudieron pagar. Tienen que pagar encima intereses de mora. Hacen un esfuerzo para sacar $222 y pagar. Pero si los intereses de mora son 250, por decirles algo, todo vale interés de mora. Y esto continúa igualito. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Y nosotros vamos a defender al ser humano antes que el capital. Vamos a llamar a los bancos, a conversar con ellos, a que nos presenten sus simulaciones, sus cálculos, etcétera. Pero esta cosa hay que discutirla. Y les aseguro que estas cosas tendrán repercusión a nivel mundial. Es la nueva forma de hacer socialismo. Poner al ser humano antes que el capital. Ya no es necesario estatizar la banca, ya no es necesario revoluciones, medidas técnicas inteligentes, pero muy claro. Nosotros estamos con los seres humanos. Para nosotros la supremacía es del ser humano sobre el capital. Todo lo que estamos viendo en el mundo de hoy, la crisis europea, la crisis norteamericana, la crisis que tuvimos en el 99, las soluciones, entre comillas, a esa crisis, no era otra cosa que la muestra de la supremacía total del capital, sobre todo el capital financiero, sobre los seres humanos. Y aquí estamos en una revolución socialista. Primero, el ser humano antes que el capital, compatriota. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de